Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente. Por aquí me encuentro para saludarles, esperando que se encuentren todos también muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren o en la hora en que estén mirando este audio. Después de un pequeño y corto receso, estoy nuevamente por aquí para compartirles un nuevo audio que, como siempre les he hablado, espero que sea de edificación, de construcción, de algo que les pueda servir y aportar para su cotidianidad, para su vida, para todo lo que realicen, cada uno dependiendo desde donde se encuentre o cada una de las personas que escuchen este audio, y algún mensaje les llegue, algún mensaje les edifique conforme el tema que les he venido compartiendo en los anteriores audios y con este nuevo tema que vengo por acá. En este momento, en este tiempo, como siempre les he dicho también, encuentro temas que conforme le pido a Dios un consejo, una ayuda, una guía para transmitirlos, que sea Él dirigiéndome primeramente, porque primero fue Él y luego su creación. No podemos echar a un lado al creador o ponerlo a un lado y pensar solo bajo nuestro pensamiento humano o bajo nuestra lógica, sino considero que es vital primeramente contar a la luz de su enseñanza o de su palabra, asimismo analizar todo lo que acontece al ser humano, sus comportamientos, sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, todo lo que lleva a un ser consigo dentro de sí, ¿no? En este nuevo audio número 75, que he titulado Ama, corrige, es principalmente contar con esa palabra que tanto les he difundido sobre el amor, que el amor encierra una cantidad de cosas significativas para el ser humano, para las personas como tal, independientemente en el contexto en el que se encuentren y lo que estén realizando. Todos los seres humanos podemos amar y de tal manera también podemos corregir, tanto corregirnos a sí mismos o a sí mismas y también permitirse que otros los corrijan. ¿Por qué? Porque quien te ama te aconseja y te corrige con la verdad. Si alguien ama a otra persona, lo primero que piensa es en su bienestar, y el bienestar implica que reciba consejos o que dé consejos. Y cuando hablamos de un consejo nos referimos a palabras que lleguen en ese momento preciso a esa necesidad o a esa situación que se esté viviendo, pero que a su vez ese consejo sea de edificación y no mal aconsejes a la persona. ¿Y por qué digo mal aconsejes? Porque muchas veces se puede mal aconsejar según sus vivencias, según sus experiencias, pero sus vivencias y experiencias tomaron decisiones o hicieron cosas no guiados o no basados en el consejo de Dios, en la ayuda de Dios, conforme a la luz de la palabra. Entonces, cuando alguien mal aconseja a otra persona por cierta situación que esté pasando o esté viviendo, le va a decir cosas basadas en sus experiencias o quizás en lo que ha escuchado de otros o ha visto de otros, pero no basado en algo que pueda ser realmente lo que ayude a edificar su vivir o le ayuda a transformar esa situación de una manera para mejora y para bienestar. Entonces, por eso digo, quien te ama te aconseja
pero a la vez te corrige con la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad que encontramos en la palabra de Dios, insisto nuevamente, porque si no es el manual de tu vivir, entonces vas a encontrar otro tipo de consejos, de orientaciones, de aportes, de ayudas de un lado y del otro, y de muchas cosas que puedes encontrar hoy día, de muchas maneras, pero me refiero a la verdad porque es la que instruye al ser humano para que su vida sea conforme Dios quiso y lo trajo a este mundo a existir adecuadamente, correctamente, sanamente, siendo una persona que traiga el bien, que lleve el bien y que su bien edifique a otros. Porque no hemos sido creados para mirarnos solamente a sí mismos y sustentarnos a sí mismos, sino hemos sido creados para que lo que recibimos demos, pero conforme estemos recibiendo o que estamos recibiendo vamos a dar. En tal caso, cuando tú recibes algo, capturas en tu ser situaciones, ¿cierto? O momentos, circunstancias que hacen que eso que capturaste a través de lo que estés viviendo, sepas qué hacer con eso. ¿Y qué hacer? Hay que convertir eso y canalizarlo. Cualquiera que sea la situación, independientemente como de circunstancia que tengas que pasar en la vida, sea buena, sea mala, sea difícil, sea fácil, para algo ha de servir. Entonces al recibirla hay que ¿qué? Convertirla y canalizarla. Convertirla en ¿qué? En algo que se puede ver para bien hacia otros, y canalizarla pues saberla manejar, ¿no? Por lo general, cuando el ser humano, de lo que les he venido compartiendo a través de otros audios, el ser humano como tal ha vivido circunstancias o momentos según las etapas de su vida, aún desde su infancia, como les he venido compartiendo, que es importante tener en cuenta, aún desde el vientre de su madre ha recibido cosas que al nacer, inclusive, y ya pueden seguir todos esos procesos que tiene el niño, el infante, y luego el jovencito, el preadolescente, adolescente y el adulto, y de ahí para allá lo que sigue. Entonces, ¿qué pasa? Que si durante todas esas etapas y procesos le han hecho cosas, ¿sí? O ha recibido cosas indirectamente, directamente, externamente, en su ser, en su interior, tiene que mirar qué va a poder hacer con eso. Y entonces es importante conocer desde sus antepasados, inclusive desde sus familias de línea materna y paterna, qué cosas ha recibido o cómo han sido sus familias en sus antepasados, hasta donde tenga conocimiento, y hasta donde no lo tenga, pues tiene que haber alguna raíz de sus actuaciones, que es lo que está generando esos comportamientos o esas acciones o esas palabras, porque no es solamente lo de que le esté sucediendo el momento que haya afectado su vivir, sino desde muchas cosas atrás, inclusive de cómo ha afectado la nación donde has habitado y tus antepasados donde habitaron, y todo eso cómo trajo raíces a tu vivir y a tu existir, que ahora tus actuaciones son el resultado de eso. Tus palabras, las acciones que tomas frente a cada situación, tus comportamientos, todo eso, porque cada ser humano es el resultado de todos esos antepasados, de todas esas raíces y de todo lo que lo afectó internamente y externamente desde sus generaciones pasadas, ¿no? Como decía, y según lo que hayan vivido o recibido. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano no se puede quedar conforme con esa situación, con ese resultado de lo que es su ser como tal, sino que tiene que escudriñarse a sí mismo para que empiece a limpiar su ser, a sanar sus generaciones y a liberarlas de las cosas que han atado su vida o que la siguen atando consciente o inconscientemente en su ser y en todo lo que hace.
porque el mundo está como está en parte porque cada uno tiene un resultado de eso que vivió en sus antepasados y de que cree que tiene que darle continuidad, ya sea por afectaciones de heridas que les hayan causado mentalmente, emocionalmente en su interior, y como digo, hace que actúen de tal manera. Pero obviamente, como siempre aclaro, no se puede justificar las actuaciones de los seres humanos y decir, no es que como vivió todo eso en sus antepasados, por eso actúa así y hay que tenerle lástima o pobrecita tal persona, no sé qué, o hay que tenerle pesar o lo que sea. No, no se trata de eso. O decir, no, hay que admitirle porque pues sí, tiene razón de actuar así por tal cosa, por esto que vivió, lo que vivió sus antepasados, o de dónde viene, dónde procede, o X cosas. No, pues tampoco se trata de justificar. Por eso digo, se trata de corregir y no repetir. Bien claro fue Jesús cuando cualquiera que pecaba le decía, pero ¿qué hago? ¿Me perdonas o esto? Él tenía la autoridad para perdonar pecados, pero a partir de que decía, te perdono, pero no peques más. O sea, nunca le decía, te perdono, pero ve y sigues pecando como sea y haz lo que quieras, que no pasa nada, y ahí te sigues reconciliando cada ratico con el Padre y así. Y vuelves eso toda una secuencia de costumbre de peco, pido perdón y no pasa nada. No, le dijo, vete y no peques más, cuando sabemos que encontró a la mujer en pecado y todos la condenaban y la señalaban y todo esto en la cita que hemos encontrado, que es bien conocida creo por muchos o por todos, y le dijo, sí, te perdono, como ves, nadie te está juzgando y condenando, no, ni lo puede hacer porque todos están en pecado, no hay uno que no peque, fue lo que les quiso dar a entender en esa escena, pero les dijo, delante de ellos también le dijo a la mujer, vete y no peques más. O sea, como quien dice, si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino, vas a dejar de pecar y vas a dejar de actuar, o tener este comportamiento que te lleva a pecar, o tomar esa acción o esa decisión que te lleva a pecar, pero no lo hagas más. Entonces es cuando los padres corrigen a sus hijos y dicen, bueno, te estás portando así, no quieres corregirte en esto, tal. Entonces, hasta que el hijo o la hija ve que realmente está en un error y está fallando y se está equivocando en ciertas cosas y tiene que corregirlas, entonces va con un corazón dispuesto a decirle a sus padres, sí, reconozco que estoy equivocada o equivocado en esto y estoy fallando y esto está mal y no debo hacerlo, estoy desobedeciendo en X cosas que me van a traer ciertas consecuencias o va a afectar mi vida, o mi salud o mi entendimiento, lo que sea, va a afectar mi mente, porque cuando un ser humano se permite afectar y pecar, cree que solamente, o a veces piensa que solamente es algo momentáneo, pero va a ir afectando su mente, sus acciones y así mismo sus palabras, entonces pues obviamente sus decisiones. Entonces cuando la persona siente ese, de verdad estoy fallando y reconoce, es cuando hablamos del arrepentimiento verdadero, que reconoce sus fallas, sus faltas, sus pecados y lo corrige, porque mientras no reconozca las fallas dice, sí está mal, yo sé que estoy obrando mal, pero sigo haciendo lo mismo, entonces ni hay arrepentimiento, ni siquiera hay remordimiento como se dice, sino simplemente reconozco pero sigo en lo mismo, entonces sigo pecando. Entonces Jesús mismo enseñó, vete y no peques más, o sea, apártate de eso que te hace pecar, o si ya sabes que esa es tu debilidad, ¿por qué, por ejemplo, te rodeas de ciertas personas que tienen un vicio que tú ya dejaste, por ejemplo, o que quieres dejar? ¿Por qué te rodeas de personas que tienen ciertas adicciones y dices, no me encuentro con quien llevar las mismas adicciones que las mismas que tienen ellos mismos? Somos como iguales, ¿no? Entonces se comparan. No, pues si este está en tal vicio o tiene tal adicción, me reúno con ellos también y seguimos en las mismas. Entonces se están hundiendo todos, ¿no? Porque realmente no hay uno ahí que diga, hey, hay un alto aquí, paremos, no hagamos esto. O digamos el que ya es borracho adicto y dice, no, pues no puede ir a decirle a los otros borrachos, oiga, ya dejen de emborracharse, y estando todo embriagado. O sea, buenas. No, no puede ser eso así.
realmente una transformación de un ser que diga, no, sí, estoy buscando mejorar mi salud física o mental, inclusive espiritual, por cualquier vicio que tenga, si sigue junto a los que también se emborrachan o a los que también se drogan o a los que también consumen cigarrillo y demás adicciones, porque ahorita también hay otro tipo de adicciones, ¿no? Por ejemplo, encontramos la adicción a los aparatos ahora. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces me reúno con todos los que estén adictos a las mismas cosas o adicciones que tenga, pues de ahí no voy a salir de ese hoyo, de ese hueco, de esa adicción, simplemente porque encuentro con quien hacer lo mismo que me tiene adicto. El primer paso para superar las adicciones es apartarse de quienes están en las mismas, ¿no? Y rodearse de personas o buscar personas realmente que no estén en eso, que quizás hayan salido de esos vicios y puedan ayudarte y decirte, pues yo salí de tal manera. Para todos no es la misma condición, ¿no? Pero por lo menos tienen una orientación de alguien que verdaderamente pudo superar esos vicios o esas adicciones y puede mostrarle cómo salió de esos vicios. Pero rodearse de personas que estén llevando hábitos saludables y no los hábitos mal aprendidos, ¿cierto? Que se da continuidad a ello y los vuelve costumbre en su vida, en su diario vivir. Bueno, cuando la persona se ama, es otro espacio también, y la persona está interesada en cuidar su salud a futuro, porque todo lo que hagas en el presente, pues será la respuesta a tu futuro, ¿cierto? O al más adelante. Conforme estés cuidando ahora tu salud, pues verás más adelante cuánto te cuidaste. Y por eso, frente a lo que digo, lo que recibes, si lo conviertes, si lo canalizas o qué haces con eso. En el caso cuando estoy hablando que me fui por el tema de las adicciones como ejemplo. Pero para resolver otros asuntos de la vida diaria, cotidiana o circunstancias de cada vivir de la persona, cuando tiene esa situación o cualquier circunstancia, problema que se esté presentando o el obstáculo para seguir avanzando, ¿qué tiene que hacer? Pues resolverlo, ¿no? Enfrentarlo. Porque dicen por ahí que lo que, lo que no se enfrenta, pues se convierte en algo que te persigue. ¿Por qué te persigue? Pues porque te sigue persiguiendo en el diario vivir, en tu vida, en tu existir. Entonces, si hay una situación difícil, si hay una problemática, hay es que enfrentarla para resolverla, no escabullirse de ella, no evadirla. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos mirar como un obstáculo, sino como una oportunidad que podemos hacer de ella algo que nos va a ayudar a mejorar, a crecer. Entonces, primero mirando desde el ser, quién soy yo, para dónde voy, qué estoy haciendo. Iniciamos el mes de junio, qué hemos hecho hasta ahora que nos ha ayudado a avanzar, a crecer, a ser constructores, a ser edificadores, porque no solamente, como decía, pensar en sí mismos, sino pensar para otros, porque nadie nació para sí mismo. Todos nacimos, todos los seres humanos nacimos con un propósito, ¿cierto? Con una misión, un plan, pero dentro de todo eso del propósito, de la misión y del plan, está que es para hacia afuera, no hacia adentro. Es decir, hemos sido creados para servir de una u otra manera a través de lo que hacemos. Que nos parezca pequeño, grande, relevante, no relevante, que lo vean muchos, que no lo vean, que no sea observado, que sea premiado, que no sea premiado, lo que sea, es que somos parte fundamental delante del Creador, porque de una de otra manera no hubiera soplado aliento de vida sobre nosotros, no hubiera soplado ese aliento de vida para realizar algo. La cuestión es que cada uno tenemos que encontrar, o cada uno como persona, como ser humano,
encontrar ese propósito, ese plan, esa misión que Dios tiene encomendado a cada ser. Así que cuando cada persona está desviada del propósito de Dios, de la misión y del plan, está haciendo cosas totalmente dispersas y ajenas a Él, encontramos que están haciendo cosas que ya no tienen coherencia, que no tienen sentido, que lo que hace es que estén perdiendo el tiempo de su existencia en cosas vanas y pasajeras que no están siendo uso de transformación o de edificación o de aporte para los demás, porque como vengo diciendo, nacimos para servir en algo o para algo. Entonces cuando hacemos la mirarse a sí mismo como persona, ¿quién soy? ¿Quién soy? No a qué me dedico, no qué, qué hago, no, o sea, como hacer en las actuaciones, no, ¿quién soy en nuestro interior? ¿Quién soy? Primero, es el ser, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿O qué estoy haciendo? ¿O qué pienso hacer? Si estoy realmente con un enfoque conforme al propósito de Dios en lo que voy a hacer o en lo que estoy haciendo o lo que pienso seguir haciendo, me está conduciendo eso siempre en un acto de reflexión, eso que estoy haciendo me está conduciendo a lo que realmente Dios quiere que haga o me está conduciendo a cosas que me pone hacia un lado y hacia el otro, pero en realidad no le está dando el sentido verdaderamente hacia dónde quiere llegar, o hacia dónde quiere llegar, no, más bien hacia dónde quiere que Dios lo lleve conforme la voluntad de Él, porque el estar actuando conforme en las fuerzas humanas o mirando a ver por dónde observo que los otros hacen y voy a hacer lo mismo, como copiar conductas de otros o actuaciones de otros o comportamientos de otras personas, o como el boom del momento, estos están haciendo esto, hagamos todos lo mismo, pero no es en realidad el plan por el cual Dios te ha traído a este mundo o lo que quiere que hagas. Eso es lo que hay que hacia sí mismos reflexionar con Él, y por eso todos necesitamos de Él, porque es Él quien nos revela las cosas que tenemos que hacer en el hacer diario, inclusive no solo en el hacer de cosas grandes y pues mejor dicho resaltables, no, en el hacer diario, en las pequeñas y grandes decisiones del diario vivir. ¿Para qué? Para pensar en tener, qué quiero tener, qué quiero poseer, qué quiero tener. No solamente me refiero al tener cosas materiales o bienes materiales, sino el tener como ser dentro de sí mismo. ¿Qué es lo que quieres tener ahí a tu lado? ¿O qué es lo que crees que a tu lado te ayuda a edificar de lo que tienes? Y además de eso, ¿qué es lo que posees? Como siempre les he hablado, examinándose a sí mismos, qué hay en su interior de esos dones y talentos, cuáles son, cuáles talentos y dones tienes usando y cuáles tienes apagados y dormidos. Siempre les he compartido de lo mismo, porque Dios siempre dota de habilidades y capacidades al ser humano, y a su vez esas habilidades y capacidades están complementadas con el talento o el don que tienen. Les he compartido también la diferencia entre lo que es un don y lo que es un talento, porque a veces se dice, no, es que esta persona tiene el don para eso, pero hay que escudriñar las escrituras, y siempre también les comparto la importancia de escudriñar la palabra de Dios, porque ahí claritamente dice qué es un don y qué es un talento. Los dones son totalmente diferentes a los talentos. Hay que tener claro eso también. Si no, los invito a ver los otros audios en los cuales les he compartido con respecto al tema. Ahora, cuando hay esas tres situaciones del ser, del hacer y del tener, también a través de ellas encontramos
tres heridas, porque cuando soy y alimento el yo y el ego, y todo yo, y el ego se alimenta demasiado que se crece, entonces la persona empieza a ser herida por otros, con palabras. Y esas palabras, si buscas que alguien te hiera, porque también es algo intencional, si buscas que alguien te hiera, pues tú también te comportas de manera que te hieran, porque si vas a empezar a hablar mal de otros, a decir cosas que no son de otros, a decir chismes, porque una cosa es aprender a diferenciar, que también hablé de eso en un audio, que es chismes y que es entrometimiento, que es diferente cuando hablas de que estas personas son muy chismosas y dicen cosas que no son de otras, a cuando dicen estas personas se entrometen mucho en la vida de otras, es diferente. Entonces, cuando tienes actuaciones como ser humano, y estoy hablando de todos en general porque nadie es perfecto, ¿cierto? Y hay actuaciones que hacen que otros te traten mal o digan cosas de ti que no son, te digan malas palabras, hasta te insulten o todo ese tipo de cosas, es porque tus actuaciones están provocando eso, y no porque, así como se dice, como dice el dicho por ahí, que habla más de lo que el otro dice de ti que lo que tú eres, o algo así, he escuchado ese dicho, ¿no? Pero realmente todos tenemos que siempre estarnos mirando a sí mismos y reflexionar. Mis actuaciones están provocando que hablen mal de mí, que me insulten, que me calumnien, o simplemente mis actuaciones son tan buenas que los otros no saben qué hacer frente a mis actuaciones buenas y no pueden soportar lo buena persona que eres, lo correcto que eres como persona, lo íntegro que eres ante los demás, que eso hace que los demás se sientan apabullidos o aplastados o anulados para generar ese tipo de palabras y empezar a vociferar cosas que no son de tu ser o de tu persona, ¿no? Entonces, eso también hay que mirar cómo no te dejas herir de otros, o cómo más bien ya tienes algo como una especie de escudo que rebota todo lo que te puedan decir, sea bueno o sea malo, porque cuando alguien se alimenta mucho de los halagos, también es malo, porque ahí es cuando empieza a alimentar su ego y puede caer muy bajo. Cierto, se cree todos esos halagos y se empieza a crecer ese ego y se empieza a alimentar ese ego más y hace que caiga, pero de para abajo prontamente. Como también cuando lanzan palabras para herir, para ofender y para calumniar y demás, lo mismo, no se puede alimentar tampoco eso. Entonces, ni lo bueno ni lo malo, ni los halagos ni exagerados, ni tampoco los no halagos y los insultos, pues todo te tiene que resbalar. Ese es el carácter de Jesús. A Jesús le resbalaba si lo insultaban, a Jesús le resbalaba si lo calumniaban, a Jesús le resbalaba todo, fuera cierto o no fuera cierto. Él nunca estaba en su defensa, no digan eso de mí, pero ¿por qué dicen eso de mí si yo no soy eso? Puedes leer todos los capítulos donde está el transcurrir de la vida de Jesús. Por eso Jesús es y será siempre el líder de líderes, el maestro de maestros y el rey de reyes y el señor de señores. ¿Por qué? Porque Él tiene un carácter y mostró un carácter conforme, dejó enseñanza para que todos quisieran llegar a ese nivel de Él. Que si lo insultaban, no vociferaba sobre los insultos. Hablaba, respondía, pero sus palabras respondían sin ofender al otro, sino diciéndole su verdad. Por eso vuelvo y digo, quien ama te aconseja y te corrige con la verdad. No te corrige insultándote, no te corrige por debajeándote, no te corrige haciéndote sentir de lo peor, pero te dice la verdad para tu propia reflexión. Entonces, las palabras de Jesús eran de que te dejaban reflexionando y te dejan reflexionando. Mas no te hacen sentir insultado, ofendido, herido, sino por el contrario, te hacen corregir. Como decía entonces, tres heridas que son la herida de cuando por lo que eres,
la herida por lo que haces, porque entonces ya no es por lo que eres como persona, sino por lo que te dedicas a hacer o lo que estás haciendo. Entonces buscan herirte también y decirte cosas por lo que haces, porque quizás lo que haces ayuda a mejorar ciertas situaciones o condiciones de las personas, pero que los que se sienten, como digo ahí, en alguna situación que los están haciendo corregir, entonces no aceptan esa corrección, entonces lo que hacen es herir. Y igual lo que decía del tener, del poseer, de lo que empiezas a poseer, y entonces no solo poseer cosas materiales, sino poseer también lo que hace que te sientas como que vas ascendiendo en tu nivel personal, digamos así. Cuando hablamos de niveles, como que te sientes en unos escalones que vas subiendo, y eso también hace que te busquen herir. Y en esas tres situaciones del soy, del voy a hacer o de lo que hago y de lo que puedo poseer, encontramos que cuando te analizas en eso de lo que recibes y de lo que eres hasta ahora, hay que analizar lo que has recibido. ¿Qué es lo que has recibido hasta ahora, como decía inicialmente? ¿Qué es lo que has recibido aún desde el vientre de tu madre hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que has recibido? ¿Te has liberado de eso? ¿Has buscado cómo liberarte de eso? ¿Has mirado y has reflexionado? Ahí hay cosas y raíces de mis antepasados o aún desde el vientre de mi madre que me afectaron, y te has liberado de eso. ¿Has hecho una reflexión al respecto? ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando haces como una especie de inventario de tu ser interior, ¿sí? Y te examinas a sí mismo delante de Dios, dices, uy, sí, hay esto por aquí, hay esto por allá, hay esta situación, hay esta condición, hay esta acción, veo este resultado, veo que todos actúan en mi familia de tal manera, por línea materna, por línea paterna, he visto que estas situaciones han acontecido, esto porque se sigue repitiendo, esto parece una cadena. Tú eres el indicado, tú eres la indicada a romper esa cadena o esa atadura o inclusive esa maldición que viene desde atrás, porque la misma palabra dice y habla claramente de esas ataduras y esas maldiciones. No es una invención del hombre, no es que de repente a alguien se le ocurrió, no, mira a ver por qué le está pasando esto por esto. No, empiezas a romper todo eso y a desligarte de todo eso. Por eso dice, hay que desaprender muchas cosas cuando aprendiste malos hábitos, y así mismo hay que zafarse de muchas cosas interiores de tu ser para ser libre. Y si Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se refería a su palabra, porque solo su palabra te podía decir cómo podías liberarte de toda esa condición humana que sigue repitiendo de tus generaciones, y que no es gran hazaña seguir repitiendo cosas de mal o cosas que no edifiquen tu ser y que vaya a seguir afectando a tus generaciones, repitiendo patrones, conductas, palabras, acciones, comportamientos y demás cosas, que algunas pueden haber sido aprendidas dentro de tu crianza o dentro de la parte externa de tus amistades o con quien te relacionaste, pero otras que las traes desde atrás, arraigadas ahí, y no te has desprendido de ellas. Entonces, analizando lo que has recibido, lo que has capturado en tu ser, puedes empezar a hacer ese inventario que digo y poder conservar todo tu bien, o sea, todo lo que sea bueno también que hayas recibido. No me refiero solo a malo de tus antepasados, quizás recibiste cosas buenas también. Entonces, por eso dice retener lo bueno y desechar lo malo. Desechar lo malo significa zafarte de tu mente, de tu interior, de tu ser, de todo eso que has recibido ahí, liberarte de todo eso malo y conservar tu bien. ¿Y qué hacer con ese mal? Transformarlo. Todo lo que está mal se transforma, ¿cierto? Se transforma en otra cosa. Entonces, ¿qué hacer? Ese mal que se haya recibido, ¿cómo le puedes dar la vuelta y transformarlo en algo para bien y para bendición, y que traiga un resultado distinto a eso
que parecía mal y que había entrado en mal o para mal a tu existir. Dios lo transforma, eso no lo puedes hacer tú en tus propias fuerzas. Dios te dice las formas de cómo hacer que eso malo sea transformado. Ahora, ¿qué haces con lo que te hicieron? Tomarlo como una oportunidad de Dios, ¿para qué? Para crecer, como decía ahorita inicialmente, para crecer como ese peldaño, como esa escalera que va subiendo, un peldaño más, pero un peldaño más que veas que te conduce más hacia el cielo, hacia arriba y no hacia abajo. Mientras los que te afectan van descendiendo por su conducta, tú puedes ir ascendiendo por buscar conservar tu integridad. Entonces, si en tu entorno te encuentras con personas o con situaciones que buscan afectarte, después irás viendo que ellos van a empezar a descender porque están en otro momento, en otra situación y tomando otro tipo de acciones y conductas que los van a hacer ir descendiendo. Está en ti esas decisiones que tomas para ir ascendiendo en todo. No me refiero ascendiendo solo en un cargo, o ascendiendo en dinero, o ascendiendo en nivel social, o todo eso de lo que ves en el mundo hoy día que acontece, sino me refiero a ascendiendo como persona en tu ser interior y en tu integridad. ¿Cómo vas siendo verdaderamente mejor persona? ¿Cómo vas siendo verdaderamente mejor ser humano dentro de sí? ¿Y cómo vas creciendo interiormente para ir ascendiendo, ¿no? Cuando asciendes dentro de sí, pues se va a ver reflejado en todo lo que haces también. Entonces no es que el ser humano esté mal, ¿cierto? O también haya querido estar mal en sí, en su totalidad, sino que tomó un aprendizaje, ¿cierto? Mal tomado, del cual tiene que zafarse, por eso desaprender cosas y tomar cosas que le ayuden a crecer y a madurar. No solamente, como digo, a crecer como persona, sino también a madurar, a no quedarse en esa condición infantil, porque quizás se quedan en la condición infantil de lo que las instrucciones que tus padres te dieron, pero hasta ahí. Pero hay cosas y circunstancias que te ayudan a madurar como persona. Entonces hay que tener claro qué es madurar. ¿Qué es madurar para un ser humano? Es otro tema, ¿no? ¿Qué es madurar? Porque no solo es cuando el ser humano madura en su parte física y se transforma todo su ser de manera física, ve sus cambios físicos y dice, no, ya es una persona madura porque tiene tal edad, como siempre he compartido. Podemos encontrar seres acá en esta tierra y en esta humanidad que tienen cierta edad, y hay algunos que tienen cierta edad que se entiende que son seres o personas maduras y tienen una mentalidad de niños. No han madurado o no pudieron madurar o no han dejado madurar su ser interiormente y siguen en comportamientos infantiles. Eso ya tiene que ver con algo de la parte psicológica que se estudia y se analiza y se interpreta, como también hay otros seres que en la edad que tienen, sus comportamientos, sus palabras, sus acciones hablan de la madurez, y no es de una madurez disfrazada, ni una madurez fingida, ni una madurez adaptada momentánea, sino que verdaderamente en todo lo que hacen y dicen se ven que son personas serias, maduras, ¿sí? Y no que toman las cosas solo de manera emocional, porque esa es una de las partes de cómo sabes si una persona es madura o no, que no actúa solamente por sus emociones o por lo que siente, sino también es una persona que razona, interpreta las cosas de otra manera y obviamente maneja las situaciones que se necesitan del momento adaptadas a su edad, ¿no? Como ya decía, por eso cuando encuentras una persona de cierta edad o observas una persona de cierta edad y es madura, vuelvo y repito,
sus palabras, sus actitudes y sus acciones hablan de su madurez o de su inmadurez también. Ahora, cuando una persona empieza a crecer y a madurar y a reconocer el mal que se manifiesta en otros también y aprende a diferenciar esto, entonces empieza también a mirar de qué manera, ¿cierto? Puede ser que desee y anhele conservarse más puro del mal que están practicando otros. Es decir, cuando no quiere ser como los otros, o como los del montón, como decimos, o como de los que están ahí a su alrededor. No, es que como todos actúan así, yo también actúo así, muy normal, no pasa nada, todo normalizado, no pasa nada porque ellos también actúan así, entonces no es nada raro. Pero eso es cuando hablaba también del principio de la aceptación en los grupos. Ay, tal persona no me va a aceptar si yo tengo una condición diferente a la de estas otras personas que están a mi alrededor, o entre comillas son mis amistades, porque cuando hablamos de amistades, no, nadie puede ser tu mejor amistad si esa amistad no te ayuda a salir del vicio en el que te encuentras. Nadie puede ser esa mejor amistad si está actuando, obrando mal, y también te ayuda o te enseña a que obres mal y tú le copias. Entonces no es una buena amistad, porque las buenas amistades te ayudan a salir del hoyo, te ayudan a salir de ese hueco, te aconsejan bien, te orientan bien, así les atiendas o no les atiendas a esos consejos, pero te están dando un consejo bueno, no te están copiando el mal consejo, o que estás copiando el mal consejo y están llevando todos la misma conducta y el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, no solamente por el hecho de que, ay, que me acepten aquí, porque si no hago lo mismo que ellos hacen no me van a aceptar. Entonces eso es el de la aceptación de grupo, para no quedarme solo, que no me rechacen, entonces voy a hacer lo mismo que ellos hacen, así sepa que eso no es correcto y no está bien, pero lo voy a copiar. Ahí no está la condición de la madurez, ¿no? Sino de la inmadurez. Bueno, entonces por eso digo, no desear o querer ser como ellos, es decir, tengo que ser diferente y puedo ser diferente, ya si me aceptan en esa condición es otra cosa, porque soy así en mi condición de que no soy vicioso como tú o no soy viciosa como tú, pero no te voy a suplicar que me aceptes dentro de tu grupo para que yo sea como tú en los vicios y demás, o si no, ese no es tu lugar. Si te rodeas de otras personas que ahí sí, como se dice, estén en el mismo ritmo tuyo de me gustan los buenos hábitos, me gusta estar saludable, me amo y quiero por eso tener una salud buena para más adelante. Ahora, aprender a no querer ser como ellos, y que el bien que sustentas no está mal, que lo mantengas. O sea, no está mal que mantengas pensando, este bien que estoy haciendo para sí mismo me va a ayudar para otros, no solo para sí mismo. De este bien en mi salud, de este bien en mi comportamiento, de este bien en mis decisiones, mis actitudes y mis acciones frente a otros. Siempre hay que estar evaluando a diario las circunstancias para ver por encima de ellas y no conformarte con ellas. Cualquiera que sea la circunstancia, no conformarse. No, es que me tocó seguir la vida así. No, ya eso fue lo que a mí me tocó. No, es que ya eso que va a cambiar tal situación. O yo que voy a dejar de ser tal persona si toda la vida he sido así. Eso a mí nadie me cambia. Eso no sé qué. ¿Quién lo va a querer cambiar? Nadie, porque nadie cambia a otro ser. Siempre les he compartido. Hay un engaño en decir, ay, yo conozco a tal persona y se junta conmigo y yo sé que esa persona va a cambiar. No, eso es una contradicción. Cuando digo, si tú decides, si es tu voluntad, pero si dentro de tu ser no está tu voluntad dispuesta a eso, vas a seguir en las mismas condiciones, así pasen los días, los meses, los años, y dices, no, pues muy normal, esos son mis hábitos, mis malos hábitos. Seguiré siendo así, el que me quiera aceptar o la que me quiera aceptar así, así soy yo y nadie me puede cambiar.
No, es que nadie te va a cambiar porque si tú no decides cambiar, nadie lo va a hacer por ti. O sea, por ti pueden hacer otras cosas que a veces te pueden aportar, pero lo que es tus cambios interiores, de tus decisiones, de tus hábitos, eso solo lo decides tú. Ahí te puede estar cualquier persona diciendo mil cosas todos los días y como dicen por ahí hasta dándote la cantaleta del siglo, pero si no deseas cambiar y si no dispones tu voluntad, no puedes después buscar culpables y culpar a las personas externas. Es que tal persona no me quiso ayudar o aquí no llegó alguien a ayudarme o a aportarme o a brindarme tales situaciones para cambiar. No, porque cuando te sientes en un hoyo, dices quiero salir de este hoyo. Entonces cuando dices quiero, ese es el principio de la decisión. El primer paso es decidir, tomar la decisión y decir, esto es lo que quiero de mi ser, en mi salud, en mi cuerpo, en mi interior. Es como cuando alguien está pasando por una enfermedad. Entonces dice, ah, no, ya me toca morirme de eso. De eso será la forma en que Dios me quiere llevar de este mundo con esa enfermedad. Para nada. Primero, Dios no nos quiere enfermos. Primero hay que mirar la raíz de la enfermedad. Segundo, hay que atacar la raíz de esa enfermedad. Tercero, no hay que conformarse con esa enfermedad. Ay, no, es que tiene que aprender a convivir con esa enfermedad porque pues sí le dio y pues ay, eso es una prueba y hay que soportarla. Qué pena, lo lamento, pero eso no es lo que nos enseñó Dios y lo que dice su palabra. Tú no tienes que conformarte con esa enfermedad, tú tienes que mirar las formas en que se puede solucionar eso, la condición, la raíz, la situación, de dónde proviene esa enfermedad, qué es, por qué sucede, qué le está sucediendo a tu cuerpo, qué generó eso, ¿sí? No solamente por encimita pañitos y ahí llevándola con la enfermedad, porque qué más. Eso se llama conformismo. No, convivir con la enfermedad no. Renunciar a esa enfermedad, zafarse de esa enfermedad, liberarse de esa enfermedad. Como dijo Jesús, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Pero un enfermo va al médico y el médico ¿qué hace? Le dice, estás enfermo de tal cosa. Pero el médico, ¿por qué sabe que estás enfermo de tal cosa? ¿Por qué te da un diagnóstico? Por los síntomas que tú tienes, pues saca unas conclusiones, o por los exámenes que te haga, saca unas conclusiones, lo que hace que tu cuerpo está reaccionando de tal manera y sucede que es esta enfermedad y te diagnostican el nombre de una enfermedad. Llámese como se llame, les he compartido que para Dios no existe sino una palabra llamada enfermedad. Que los nombres se los han adjudicado según los estudios que han hecho de la medicina, los avances y demás, relacionan los nombres según lo que esté sucediendo en cada parte del cuerpo, pero para Dios solo es esa palabra enfermedad en la cual tienes que decir, me despojo de esa enfermedad, renuncio a esa enfermedad, me declaro libre, soy libre de esta enfermedad. Y como digo, cuando descubres la raíz de esa enfermedad, empiezas a tratar todas esas partes internas que han generado eso. Entonces, ¿cuál es el deber del médico? Como he compartido también, tú no puedes pensar que un médico te va a sanar, porque empiezas a ser un ídolo del médico. Pues hay personas así, ¿no? Empiezan a idolatrar al médico. Tampoco podemos idolatrar a una persona y decir, es que si no es este médico y si no es de tal manera y si no es él y si no son estas formas, entonces no me voy a sanar. No, el médico es un instrumento, un medio, así como las personas que oran por ti para que te sanes y te sanas, porque tienen el don de la sanidad. El médico, su deber es decirte que tienes, diligentemente hacerte un diagnóstico, diligentemente ordenar unos exámenes que te hagan para mirar qué es lo que sucede en tu cuerpo. Si en la observación general no encuentran qué es lo que pasa, entonces el examen más profundo hace, bueno, que revele qué es lo que te sucede y empezar algún tratamiento que te puede ayudar, estabilizar. Pero como siempre he hablado, hay muchos medicamentos y cosas que te pueden ayudar. Algunos medicamentos te estabilizan o ayudan a que los síntomas no sean fuertes o ayudan a que los síntomas
no te hagan sentir dolor, o bueno, cuando te genera algo de dolor, o calmar el dolor, o desinflamar, o bueno, etcétera. O digamos los que te ayudan a matar bacterias, virus, parásitos, bueno, o a equilibrar eso, bueno, a erradicar, a calmar, cualquier cosa que pueda hacer. Pero en sí, en general, cuando hablamos de sanidad, debes de, debes de acudir, es un deber tuyo que necesitas, porque lo necesitas, es un deber, ¿sí? Y es un derecho también adquirido, porque a veces lo tomamos como deber. Ay, debería ir a Dios y acudir a Él, pero espérese, si el médico no me dice qué es o qué tengo, cómo es, pues mientras tanto pues no le digo a Dios nada. Al primero que tienes que decirles a Dios lo que te pasa, lo que te está pasando, por qué te está pasando, y pues el médico es la parte del apoyo, ¿no? Que te ayuda en eso. A no ser que el médico tenga el don de sanidad y tú no sepas y él ore por ti y diga te sanaste. No sé si existan médicos así, la verdad no los he conocido, pero pues todos actúan conforme a lo que han estudiado del conocimiento de, de, de su carrera como médicos. Pero pues que uno diga, ven, no es solamente lo que te tomes, ven, oro por ti y te vas a sanar, pum, quedaste sano. Es otra cosa diferente, ¿no? Porque una cosa, por eso digo, es el don de la sanidad, y otra cosa es las herramientas y las cosas que se utilicen para mejorar tu salud. Y por eso hay los dos medios, ¿no? Existen, pero por eso Jesús dijo, el médico lo necesitan los enfermos, no los sanos. Pero si tú ves, tienes que ir a una salud preventiva, porque muchas veces hay enfermedades que son preventivas, es decir, te deberían decir, te vas a enfermar si consumes tales cosas o si haces tales cosas, debes tener en cuenta ciertas recomendaciones para no enfermar, ¿sí? Y no al contrario, cuando ya estés con una enfermedad totalmente encima o avanzada o por ciertas cosas que ignorabas que no se debían hacer, resultaste enfermo o enferma. ¿Ve? Entonces esas situaciones, como hay otras que se manifiestan sin saberse por qué resultaron, pero que hay que estudiarlas. Pero cuando alguien conoce en su ética, dice, yo sé que esto te está ocurriendo por estas y estas situaciones y necesitas erradicar y esto, cuando realmente el médico lo han capacitado y lo han preparado para ayudar a las personas para que se sanen, ¿no? Porque si ellos los han capacitado es para formular medicamentos y cosas así, pero no los han capacitado para decir cómo ayudar a las personas para que mejoren su salud. Entonces es otras cosas, ¿no? Bueno, eso con respecto a por qué, porque si yo alimento mi bien, ¿cierto? Y aprendo a que no quiero ser lleno de males, en este caso hablando de vicios, de enfermedades, pero también de otras condiciones de aprender males. ¿Cuáles son los males? Mentir, robar, engañar, traicionar, todo ese tipo de cosas que vemos hoy día que acontecen y que el ser humano cree que bajo todas esas condiciones malignas va a poder llegar lejos y va a avanzar más, pero sabemos que esos son engaños de qué? Del maligno que los controla y los hace creer mentiras, ¿cierto? Los hace creer cosas donde se vislumbran creyendo que esas situaciones y esas actuaciones los van a poner en una condición de algo más alto, pero como decía, los va a llegar a algo más bajo. Entonces, evaluar a diario esas circunstancias para ver por encima de ellas es eso. Lo que les ponía el ejemplo de la enfermedad o esto, tengo que mirar por encima de la circunstancia y no quedarme conforme a la circunstancia que esté aconteciendo. Bueno, hablando de que la sabiduría que es tan importante tomarla en todo tiempo, un hombre sabio es aquel que sabe en qué tiempo tiene que hacer cada cosa. Y aunque no te atiendan a obedecer a Dios y tú tengas la razón, entonces verás que aquellos que están enceguecidos y que no atienden a las cosas que sabes que hacer y decidir en cierto momento, por ejemplo cuando estás ahí con un equipo de trabajo o con un equipo de personas con las que tienes que hacer ciertas cosas,
arrancando desde el equipo de tu familia, desde el equipo de tu labor, desde el equipo de tu estudio, del equipo de, bueno, cualquier cosa que estés haciendo, hasta el equipo de los que están en un deporte y tienen ciertas metas, propósitos, cosas por realizar y no hacen caso de toda la orientación del que está dirigiendo ahí, del que está haciendo guía en ese momento, entonces se dejan enceguecer por el engaño, por el pecado, por la mentira, ¿sí? Y no disciernen los tiempos del momento en cada circunstancia, entonces obviamente no están haciendo lo que Dios quiere de cada momento y resultan en otras circunstancias, en otros caminos y pues afectados por otras situaciones, ¿no? Por eso en las dificultades o en las debilidades, porque no solamente las dificultades, porque ya las dificultades son como el resultado de esas debilidades que pues se tomaron decisiones debido a la debilidad de cada ser humano, en el cual se dejó debilitar o estuvo débil en ese momento, momentos de debilidad, ¿sí? Que hacen que se haga lo que primero se nos ocurra de manera emocional. Entonces más bien es tratar de entender qué propósito tiene Dios en ese momento o en esa circunstancia y cómo no voy a permitir que eso que me acontezca nos conduzca a un mal, sino más bien mirar que esa circunstancia o ese momento me esté llevando a una bendición. Siempre hay que pedir a Dios para discernir su voluntad y no tomar decisiones, como ya dije, de manera emocional, porque las emociones hacen que se decida por cosas que después más adelante, y ahora cómo digo a esto que no, y ahora cómo renuncio a esto, y ahora cómo me aparto de esto, y ahora cómo me desligo de esta situación. Entonces hay que pedir siempre la sabiduría y la ayuda de Dios para discernir su voluntad, entender las circunstancias y cómo actuar frente a ellas también. Ya en el hecho o en la circunstancia acontecida, también mirar cómo se actúa frente a ella. Por eso es importante contar con la palabra que Dios te dé para tener ese sustento bíblico cada día. Y por eso les invito a que escudriñen la palabra de Dios. Si tú no tienes un sustento, una base, una orientación, una ayuda donde no es donde escucha las voces de todo el mundo y de este mundo, inclusive de otros que también lean la palabra, pero es tu decisión y tu orientación, te pueden dar unos buenos consejos, sí, alguien que lea la palabra, pero si la está leyendo mal y lo que tú necesitas es otra cosa, mejor allá en el silencio, en tu individualidad y en tu manera personal, buscas el consejo de Dios con su palabra y su ayuda, vas a encontrar una mejor orientación. Porque tener ese sustento es como tener la sustancia de algo, ¿cierto? El sustento se refiere a la base, de donde vas a tomar el apoyo para todo lo que vas a hacer o piensas hacer o lo que decides hacer en ese momento, en esa circunstancia o lo que quieres realizar. Entonces el consejo más sabio es aprender a oír la voz de Dios. En medio de la dificultad que hay que hacer, no entrar en la angustia, en el afán, en la desesperación, en estresarse, en como dicen ahora, que se ponen ansiosos o depresivos, no, ni ansiosos ni depresivos, porque no te puedes afanar por el futuro, porque es incierto como dicen por ahí, y el futuro depende de tus decisiones presentes. Entonces, si es ansiedad, que te preocupas por el futuro, y si es depresión, que te preocupas por el pasado. El pasado quedó atrás, el pasado, como ya vengo hablando, si tienes un pasado de ataduras de cosas, si queda atrás es cuando decides romper con esas ataduras, con esas ligaduras, con todo eso de tu pasado, tienes que romper, desligarte total de eso, es desligarte de renunciar a esas cosas pasadas que te hicieron daño, y no solamente que te hicieron daño a ti, sino que te vinieron haciendo daño desde tus antepasados, como ya dije, porque a veces nadie escudriña eso. Dice, no, sí, fue por todo lo que hice y mi actuar como persona en ciertos momentos, en ciertas edades, en ciertas épocas, temporadas, momentos de la vida,
pero más allá de eso, ya dije, hay un profundo, hay una cosa interna que de la cual hay que liberarse, son ataduras de tus antepasados, que dejaron raíces o que dejaron cositas ahí que hicieron que marcaran ahora el existir de luego de tus padres y luego de tu existir, y después si tienes generaciones de tus generaciones venideras, entonces todo eso hay que mirarlo antes, ¿no? Ahora, en medio de la dificultad, no entrar entonces en esa ansiedad o en esa depresión, y mucho menos en la preocupación, que también he hablado, que preocuparse es porque no estás ocupado en algo, ¿cierto? Entonces, preocupas, te preocupas, antes de hacer, ya estás, antes de ocuparte, ya estás pensando en cosas que quizás van a suceder o pueden suceder o acontecer, y hoy día que encuentras tanta mentira, tanto engaño a través de tantas cosas, tienes que ser muy neutro y no dejarte penetrar de ninguna cosa dañina y malvada y perversa y engañosa y mentirosa, porque por eso tienes que escudriñar las escrituras desde lo profundo, y escudriñar las escrituras no es leerla como cualquier libro, porque siempre les he dicho, la Biblia no se lee como cualquier libro. Si la Biblia se leyera como cualquier libro, entonces dirías, lo entendí todo y estoy actuando conforme todo lo que dice la Biblia. Me la leí desde Génesis hasta Apocalipsis y la tengo guardada toda en mi ser interior, y no me puede llevar contradicción de nada porque me la leí toda. Y cada año me la leo de pasta a pasta, es decir, de Génesis a Apocalipsis. Si te haces la meta, tú te la puedes leer de Génesis a Apocalipsis todo el año. Así como te haces metas deportivas o metas de trabajo, metas de estudio, o metas familiares, metas personales, sociales, no sé cuántas metas se hace el ser humano para tantas cosas que le parecen importantes, pero la vital importancia está en que tomes la Biblia. Es que te van a llevar la contradicción en algo y te van a decir y te van a... ¿Y qué dice ahí sobre tal cosa? Entonces la persona, no, pues sí, es que ahí dice que Dios dijo tal cosa y no sé qué, pero ya leíste otro capítulo que se relaciona con eso, ya leíste el versículo que habla de esto, pero el que habla en tal capítulo de tal libro y dice lo mismo, pero se unen, se entrelazan. Por eso digo, la Biblia no se lee como cualquier libro, la Biblia se escudriña la palabra, que inclusive trae palabritas abajo que tú puedes en la misma Biblia leer y decir, ah, no, aquí trae este complemento, venga a ver qué dice aquí esta letrica. Hay que mirar muy bien la Biblia. Te recomiendo que tengas tu Biblia física, porque esa es la otra. Si nos volvimos que todo se encuentra en el aparato, en la tecnología, en el internet, y que todas las respuestas están allí, ahí puedes encontrar, como estoy hablando, consejos, orientaciones, ayudas, apoyos. La misma Biblia también la puedes encontrar ahí, en virtual, en que puedes descargar una aplicación, de muchas maneras, ¿cierto? Pero mejor si la tienes en físico, te la recomiendo que la tengas y te la compres, y te compres una buena Biblia y la leas y saques tus apuntes y a diario ores y a diario pidas el consejo de Dios, y si no entiendes, hay alguien que te inspira y que te da sabiduría y se llama el Espíritu Santo de Dios, y Él te dice y oye su voz. ¿Qué es su voz? Escuchar ahí, leer su palabra, y hay una vocecita ahí que te dice, sí, eso está bien con respecto a eso que piensas decidir o que piensas hacer o que piensas aún hablar, pero también eso está mal porque estás diciendo esto, lo otro, estás haciendo cosas que no están bien delante de Dios, tales. Dios te va a hablar siempre y te va a enseñar en su palabra. Pero digo, hay que tener muy claro cuando estás leyendo cada libro, si es histórico, de algo que aconteció, si es la palabra que, donde está lo que Dios manda hacer en ciertas situaciones. Por eso cada libro trae una enseñanza distinta, cada capítulo, cada versículo. Habla de los hombres que le hicieron caso a Dios, también cuando no le hicieron caso, qué les pasó, y esas consecuencias. Entonces nadie puede decir, ay no, es que yo era como el profeta tal y mire, hice lo mismo del profeta y eso mismo me pasó. Pues a ver, obvio, si te vas a poner a hacer todas las conductas, dice, no, como ese profeta o ese hombre que hablaban ahí en la palabra hacía lo mismo,
pues yo voy a hacer lo mismo que él porque pues Dios permitió que hiciera eso. No, Dios no permitió que hiciera eso. Él hizo eso y también habla de sus consecuencias, de qué consecuencia le trajo hacer tal cosa. O también los hombres que obedecieron, qué bendición le trajo hacer tal, comportarse de tal manera o responder de esta manera. Y obviamente, aunque no eres alguno de esos hombres que aparecen ahí o algunas de las mujeres que aparecen ahí, encuentras enseñanzas que te edifican y también consecuencias y situaciones que te enseñan a reflexionar. Ay, no, no debo hacer eso porque mire lo que le pasó a este hombre o a esta mujer por haber hecho tales o X cosas que no estaban bien delante de Dios. Entonces importa más lo que diga Dios y qué diga Dios de lo que haces a lo que digan los demás. Porque si los demás no tienen la razón como la razón que te da Dios, pues obviamente cada uno tiene que responder por sus acciones, por sus palabras, cierto, por sus decisiones, cada uno delante de Dios. Pero si tú estás tomando las mejores decisiones guiadas por Él, pues ahí vas a hallar la verdadera paz que solamente viene de Dios cuando estás bien delante de Él. Ahora, cuando entras al lugar secreto, que es la oración que les he compartido, Jesús se fue al lugar secreto a hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque en el lugar secreto, ¿cierto? Es donde encontraba el verdadero consejo cuando Él, siendo el Hijo de Dios, siendo hombre, que vino a ser hombre para mostrar las falencias, las flaquezas, las debilidades que podía tener un hombre, las situaciones en las cuales se podía enfrentar y tenía que enfrentarse y cómo resolverlas, ¿cierto? Y además del propósito por el cual el Padre lo envió para salvar a la humanidad y reconciliarse con Él y ser el mediador entre Dios y los hombres, entonces, y muchas cosas más que Él vino a hacer por el cual cumplió su propósito. Entonces, si Él acá siendo hombre dejó el ejemplo que tenía que acudir al Padre en el lugar secreto, en la oración, en su Creador, mucho más como no vamos a hacerlo nosotros que tenemos que acudir al Padre para hablar con Él, ¿cierto? En todas las situaciones, no solo en las difíciles, también en las de bendición. Gracias Padre por esta situación y por esta bendición, pero ayúdame a conservar esto, a obedecer en esto, o hacer esto, lo otro, ¿cierto? Porque no es solamente como el auxilio de siempre que he hablado, que lo tomen como el bombero auxiliador de todas las cosas cuando estoy mal, y de resto no, pues yo solo a él lo necesito en esas situaciones, de resto yo puedo solito, puedo solita, no, siempre lo vamos a necesitar a él en todo momento, tanto para agradecerle como para pedirle, como para obtener toda la dirección que necesitamos en el existir, ¿no? De lo que tengamos que ser y hacer en esta vida, en esta existencia. Entonces Jesús se fue al lugar secreto a hablar con el Padre. Moisés también se fue al monte a pedir a Dios que le hablara y Dios le dio los mandamientos para que fuesen escritos en piedra. O sea, en ese momento no dijo ni escritos en papel, sino escritos en piedra. ¿Por qué en piedra? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué en piedra y no en papel? Bueno, ahí hay una respuesta. Pero eso ya es otro tema más extenso, ¿no? Pero creo que pueden sacar una deducción porque a Moisés le dio esos mandamientos que fueron escritos en piedra. Porque perfectamente Moisés puede haber llevado una hojita, un papelito y apuntemos aquí con una plumita, una plumilla, y ahí quedan escritos los mandamientos, ¿no? Pero se los dio fue en piedra. Eso tiene una respuesta más profunda. Y también que orar por sí mismos y por otros es importante. Eso no lo enseño yo, ¿no? Ni se los estoy pidiendo yo, eso lo enseñó Dios también. Oren unos por otros, ¿cierto? No dijo, oren por sí mismos y olvídense del resto. O enciérrense en una capsulita y olvídense de lo que estén diciendo allá los demás y no me importan las necesidades de los otros y mirarán a ver a ellos allá qué hacen y que les pase lo que les pase, pues allá mirarán por sus decisiones que van a hacer, porque eso sí quien los manda. No, dice, oren los unos por los otros, ¿cierto? Mantener una actitud de fe a pesar de las circunstancias. Lo que te sostiene es la fe y Dios y la fuerza de su poder en tu interior.
Lo que te sostiene no son tus propias fuerzas, lo que te sostiene no son tus propios conocimientos o lo tremendo que eres para no sé qué cosas o lo super pilo para tal cosa, no, lo que te sostiene siempre es la fuerza que Dios te da en tu interior porque te dio vida y te dio ese aliento de vida para sostenerse por un plan y un propósito que tiene con tu ser. Entonces, por su infinita gracia, misericordia y favor y ayuda de Él, es lo que te sostiene. Ahora, a pesar de las circunstancias, mantener esa actitud de fe significa, pero ¿en qué voy a poner la fe? Lo que siempre les he compartido. Yo no puedo poner la fe en un hombre, en una cosa, en una palabra de alguien, en una promesa de alguien, porque a veces fallan con las promesas, fallan con las palabras, fallan con las mentiras que inventan, con los cuentos que echan y es solo bla bla bla, mientras enredan a la persona, mientras los convencen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Porque son hombres, no sabes las intenciones de su corazón, no sabes lo que hay dentro de su ser y qué es lo que realmente están buscando o quieren frente a X o Y situaciones. Pero Dios sí te dice la verdad y te dice unas promesas y te dice una palabra que Él cumple y ha estado cumpliendo y cumplirá. Y obviamente mucho más para todos aquellos que le creen. Pero ¿quiénes son los que le creen? Pues los que buscan conocerle y los que buscan conocerlo en su palabra y los que buscan conocer qué es lo que realmente Él dice ahí frente a cada situación o a cada momento. Yo haré tal cosa, yo dije que cumpliría esto, yo dije tal otra, yo prometí esto, o haz esto y sucederá lo otro. Todo eso se refiere a promesas, todo eso se refiere a circunstancias que hacen que en esa circunstancia que acontece, la actitud de fe empiece a crecer y aumentar, ¿cierto? Pero ¿en dónde está? En la palabra. Entonces por eso la fe debe estar por encima de la circunstancia y no permitir que la circunstancia aplaste la fe, porque suelen salir con las palabras a aplastar esa fe que tienes, pero la fe no se aplasta si estás arraigado a esa sustancia que me refería de la promesa, porque la promesa está escrita, así como Moisés le dijo que en piedra escribiera eso. Entonces ahora encontramos la palabra ese en qué, en papel, ¿cierto? En papel escrita. Entonces en el papel la dejó también después escrita cuando escribieron la palabra para que pudieras leerla y a cada momento pudieras tomar de ella. No que mientras, por eso decía, en el aparato puedes encontrar la Biblia, puedes encontrar consejos de Dios, puedes encontrar consejos de muchas cosas, pero la Biblia la tienes a la mano, donde puedes, voy a buscar en esta página, voy a leer este capítulo, voy a leer este versículo y eso hace que vayas a tomar cada una de esas cosas de manera más cercana y tu fe empieza a crecer. Es eso, cuando la circunstancia está ahí, pero tú estás encima de esa circunstancia y Dios está también por encima de esa circunstancia, cuando hay en su palabra algo que hace que va a desaplastar la circunstancia difícil y no al contrario que busque aplastar esa fe que tienes cuando alguien te dice palabras contrarias a la fe que tienes. Y así los demás digan cosas, ¿cierto? O deseen cosas, porque una cosa cuando nos dicen de frente las cosas o nos dicen palabras, pero también cuando a nuestras espaldas dicen cosas que no sabemos, que también hemos aprendido a anular, cancelar toda palabra que digan a nuestras espaldas, de las cuales no nos enteramos o en oculto. Cualquier cosa que digan o hagan no va a tener el poder ni la autoridad por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de todo eso. Por eso la luz está por encima de las tinieblas. Entonces digan, hagan, como dice, vociferen, todo lo que sea. Tú declaras tus palabras, así diga lo que digan que hay, porque declaran. Pues declarar es decir y tienes que buscar en la palabra que es declarar y decretar, porque esas palabras existen en la Biblia. Tú declaras y decretas con tu boca, como Dios declaró para hacer la creación. Somos su creación y somos imagen y semejanza de Él, entonces también Él nos hizo para declarar y
confesar palabras, confesar su palabra por encima de esas oscuridades y de esas palabras contrarias y negativas, tiene mayor poder y tiene mayor autoridad. Es más, tiene poder y autoridad. Les he compartido la diferencia que hay entre las tinieblas y la luz. En las tinieblas existen algo que el enemigo le hace creer que tiene el poder, ¿cierto? Porque como ese es un ángel caído, se quedó nada más con el poder. Pero ¿qué hizo Dios? Le quitó la autoridad. Y esa es la cosa que no puede tomar ni nunca tendrá. No tiene autoridad. Y esa es la gran diferencia que hace que cuando declare la palabra viene no solo con poder, sino también con la autoridad con la cual Dios la decretó, la confesó, quedó escrita y tú la puedes confesar con autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos decretó a nosotros también que tomáramos la misma autoridad que Él tenía por medio de Jesús. Es diferente a cuando alguien dice que tiene poder. No me interesa si tiene poder porque no tiene autoridad. Por eso nos habla Dios de las autoridades. Cuando tú te sometes a las autoridades que por Dios han sido establecidas, tú oras por esas autoridades para que esas autoridades también se sometan a Dios. Porque si están solo sometidas al enemigo, a las oscuridades, al diablo, ¿qué hacen? Pues le van a obedecer a las oscuridades y nada de lo que hagan va a ser válido porque no tienen autoridad. Entonces, ahí sí como se dice, están desligados de esas situaciones ajenas a lo que es la luz y están obrando en su poder humano, en sus fuerzas humanas y en lo que el enemigo les pueda ofrecer como o vender como algo bueno para sentirse en grandes o agrandados o crecidos o alzados, pero no tienen autoridad. Entonces eso no puede ser así, que vengan a interponerse en el medio de las palabras que Dios le da a uno, ¿cierto? Porque su palabra está por encima de la circunstancia y de cualquier cosa que el enemigo le venga a engañar o a mentir, porque sabemos que ese siempre viene a mentir, pero Dios te viene a decir las cosas con su verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hablar queja, no hablar derrota, no hablar con amargura, pero cuando tú hablas queja, ¿por qué hablas queja? ¿Por qué te quejas de las cosas? Porque has escuchado a otros quejarse. ¿Por qué te quejas de las cosas? Porque no estás conforme con ciertas situaciones. Pero si te quejas, hay que saber quejarse, ¿sí? No quejarse con cosas negativas, sino hallando razones que hagan que esa queja valga la pena para mejorar las cosas. Entonces, ser quejumbrosos es una cosa, pero decir, no, es que mi queja se está manifestando porque esta situación está mal hecha, es algo diferente. Entonces, tienes una queja, una sugerencia, una petición o algo que hacer, hay que saber cómo expresar esa queja, ¿cierto? No hables tampoco de derrota, porque a veces te sientes derrotado en ciertas circunstancias y ves la derrota y dices, ah, no, ya fracasé en esto. No, definitivamente ahí no hay nada que hacer. No se puede hablar de manera derrotista. Ahora no hables con amargura. Si tienes amargura en tu corazón, la amargura es el resultado de otras circunstancias, de un proceso dentro de tu ser que ha venido aconteciendo por alguna situación que te ha pasado. Y empiezas a hablar con amargura, entonces ¿qué tienes que hacer? Sanar tu corazón, porque si no buscas sanar esas heridas que alguien te provocó, te generó y las guardaste ahí, como ya dije, pueden ser desde el vientre de la mamá, desde la infancia, desde algo que te pasó y te sigue pasando y sigues alimentando dentro de tu ser, eso se va convirtiendo en amargura, luego en odio, luego en resentimiento, entonces vives resentido con toda la gente porque crees que los demás tienen la culpa de eso que te hicieron o que te ofendió, que te hirió, que te dañó. Entonces libera tu ser, tu alma de esa amargura para que no hables con amargura de las cosas, de cualquier cosa que te pase, entonces de una vez empiezas a manifestar la amargura porque eso agranda el problema, la circunstancia que estés pasando, sino más bien dale gracias a Dios
y no complazcas al enemigo para que te oprima, porque a través de eso busca que apachurrarte, oprimirte, amedrantarte, arrinconarte y que te sientas allá de lo peor. Ese es el objetivo diabólico. Busca cómo te apachurra, cómo te hace sentir mal, cómo te denigra. Venga a ver, a este lo voy a poner así, porque a este lo quiero ver de tal manera, lo quiero ver oprimido, dañado, triste, apachurrado, arrinconado ahí, vuelto nada, y eso ya es un espíritu inmundo que actúa de manera vengativa y de manera agresiva para dañarte, ¿cierto? Sin que tengas la culpa de lo que le ha pasado allá. Por eso decimos ningún otro es culpable de lo que tenga tu ser en tu interior que te haya acontecido en otro momento. Entonces cuando veas a alguien amargado, recuérdale, esa amargura la llevas tú y la quieres transmitir a otros, pero eso no le agrada a Dios porque tienes que mirar cómo sanas tu corazón para que no vengas a buscar a dañar a otros por lo que otros te hicieron y los otros no tienen nada que ver con lo que te esté pasando en tu interior. Entonces cuando aprendes a confiar en tu Padre que te creó, que es tu Padre el que te puede escuchar, si tomaste una mala, como un mal concepto de lo que es un padre, porque tu padre físico no te amaba, no te escuchaba, no te abrazaba, no te aconsejaba, o no te sentías amado, o quizás lo escuchabas en algún momento, o te hirió con algunas palabras, y te sentiste ofendido, entonces ya tomaste, o tu papá era un bravucón, y no te dirigía la palabra, y te tenía distancia, o no tenía cercanía y confianza con tu padre, entonces tomas ese concepto del padre que te creó, pero resulta que el padre que te creó es el padre de todos y es diferente a todos los papás que puedas encontrar en este mundo. Ya si tu padre ha sido muy buena persona, mala persona, si fue buen padre, mal padre, si te orientó, no te orientó, te aconsejó, si estuviste con él, si tenías padre a tu lado, si creciste sin tu papá, si creciste con tu papá o lo que haya sido, viendo tu figura paterna o no viendo tu figura paterna, o si lo viste físicamente pero no tenían confianza, o por el contrario eran súper amigos, o todas las razones que hayan sido, ¿no? De cercanía, de lejanía, o tu papá era un atrevido guache, o tu papá era un súper buena persona y te trataba de lo mejor y mejor dicho, un papá ejemplar, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un padre que lo puedes ver de manera neutra, que no es como ninguno de esos padres de este mundo, en el cual te puedes acercar confiadamente y no temer. O sea, temerle a él como padre que te va a corregir y te va a disciplinar, sí, pero de una manera amorosa, no de una manera dañina, como puedas pensar, no es que mi padre me golpeaba, me hacía, me no sé qué, me hacía más, me maltrataba con sus palabras, me hería, etcétera. No, hay que leer la palabra y mirar cómo actúa nuestro Padre Dios en diferentes circunstancias y momentos y qué es lo que Él piensa. Por eso se dice que para conocer a Dios hay que leer la Biblia, porque si no, no vas a saber lo que Él piensa o lo que Él reflexiona o lo que Él observa de ciertas cosas y por qué Él actúa de tales maneras. Confiar en el Padre, no temerle a Él, para acercarse a Él y escucharle, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Padre Creador es nuestra verdadera seguridad. Es muy diferente cuando te sientes protegido a cuando te sientes vigilado. O sea, no hay nada más harto que ver a alguien que te está vigilando y no te está cuidando, ¿cierto? Nuestro Padre, ¿qué hace? Nos cuida, y como Él nos cuida, vemos su cuidado, observamos su cuidado, discernimos cómo Él nos cuida, entonces nos sentimos de otra manera porque Él es nuestra seguridad. Entonces cuando un niño se cría de manera insegura por causa de sus padres, ¿cierto? Se crea inseguro, así mismo se vuelve inseguro para sus decisiones en su juventud y en su adultez, y no mejora y transforma eso, se vuelve un ser inseguro. Ay, no hago esto porque de pronto tal cosa. Ay, no hago esto porque de pronto tal otra.
o voy a decidir esto, pero qué tal situación pase. Bueno, y empiezan a generarse inseguridades en todo lado y en todas sus decisiones. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Ay, sí, pero es que yo no sé si puede ser, a lo mejor, tal vez. No hay una seguridad en nada. No se siente seguro en ninguna parte, ni para decidir, ni en dónde está. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, el Padre, es nuestra seguridad. Y por eso nos dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque si Jesús venció en la cruz, ¿cierto? Y el Padre lo envió a vencer en la cruz, nos enseñó a ser más que vencedores. Entonces, ¿hasta dónde tenemos esa seguridad de que de verdad somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó, porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Nuestro Padre cuando nos creó. Y luego nos envió a Jesús, o sea, nos mandó la muestra de su amor aún mucho más grande, ¿cierto? Con un amor insuperable. ¿Para qué? Para que viéramos que es nuestro Padre que nos da seguridad y que nos ayuda a vencer en todas las circunstancias. Que no es por nosotros, ni por nuestras fuerzas, ni porque hice tal acción, porque la acción es el medio, o porque dije tal cosa, o porque actué de tal manera, sino porque el Padre estuvo ahí interviniendo en tal situación para eso. Y por ello la luz de Jesús siempre resplandecerá, porque Él está por encima de toda oscuridad, como les decía ahorita. Y Él está por encima de toda oscuridad de los que necesitan ser alumbrados. ¿Y quiénes necesitan ser alumbrados? Pues todos los que se encuentran en las oscuridades, en la oscuridad que llevan en su alma, en sus acciones, sus palabras que están más cerca de la oscuridad que de la luz, o están aplacando esa luz o achiquitándola porque están alimentando más las oscuridades, o están dejándose llevar más por las cosas oscuras que por la luz que les pueda dar Dios y lo que les pueda alumbrar en su palabra, para que sean alumbrados sus cuerpos y brillen con la luz de Él y no con luces prestadas o luces ajenas o luces de otros, porque esas son temporales, mientras que las de Dios son eternas, porque Él es eterno y su luz es eterna, su resplandor es eterno. Por eso su rostro brilla más que el sol en la oscuridad. Por eso el resplandor de sus ojos es más fuerte que la luz de cualquier luz de los ojos de otras personas humanas, porque sus ojos brillan por su santidad. Su rostro brilla por su santidad. Y si brilla más que el sol, imagínense cómo alumbra el sol, y su resplandor es aún más fuerte que lo que les puede alumbrar el sol a la humanidad. Entonces, somos más que vencedores en Cristo Jesús por eso, porque la luz de Jesús siempre resplandecerá, porque Él está encima de todas esas oscuridades, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser unas personas victoriosas, porque Jesús venció en la cruz y nos dio la victoria. Entonces preguntamos, si Jesús nos dio la victoria, ¿por qué tenemos que buscar la victoria? No, no tenemos que buscar la victoria ya está hecha en la cruz. La cosa es que nuestras acciones hagan que podamos ver, y nuestras palabras podamos ver dónde y de qué manera está esa victoria ya para nosotros. Entonces, ser una persona victoriosa y de bendición, porque Dios no miente, y el padre de la mentira ya sabemos que es Satanás, y Dios te conducirá a toda la verdad. Entonces, ante la circunstancia difícil, en el caso de cada decisión que toque tomar, ¿cierto? En cada área de nuestro existir hay que tomar en cuenta, vuelvo a lo mismo, lo que Dios nos diga que podemos hacer. Voy a compartirles hasta aquí por el tiempo, que igual pueden ver o escuchar más bien este audio en una revolución más avanzada, para que sea de corto tiempo y no el tiempo que traiga el audio. Ahí pueden encontrar, cuando lo miren, la revolución en la que lo pueden mirar más avanzada, donde lo descargo, para que puedan mirarlo mejor y saquen un tiempito y un espacio para escuchar el tema hasta aquí, porque vengo para la segunda parte
Entonces, esta es primera parte. Entraré al audio número 76, pero será la segunda parte de este audio número 75, porque ya voy a entrar a compartirles un tema más profundo de cómo es que podemos andar en un área de nuestro existir que es una de las básicas para el ser humano, por el cual fuimos creados, y que es necesario saber y conocer a la luz de su palabra, de su verdad, cómo es que el ser humano tiene que ayudarse y necesita, porque si no encontramos esa orientación en su palabra, pues nos vamos a dejar enredar y confundir por todas las cosas, o mirar cómo más bien no nos dejamos enredar y confundir por todas las cosas que el enemigo busca manejar, trabajar y manipular hoy día de diferentes maneras, a través del internet, en las redes sociales, de manera personal, cuando socializas con otros, y todos los conceptos y palabras que buscan darte para confundirte y engañarte, porque obviamente el engañador engaña a otros y busca a otros a ver cómo también los engaña. Así es la cadena, ¿no? De engaños del enemigo. Eslabones para engañar. Pero esos eslabones, Dios también los va desligando, rompiendo, sacando, porque su luz prevalecerá sobre todo lo que el enemigo utilice para engañar a la humanidad. Entonces, hasta aquí viendo el tema, es como un análisis de interpretación del ser humano, y como en sus actuaciones, palabras, acciones, actitudes, demás que siempre les comparto, necesita una ayuda eterna, celestial, directa con el Padre. Y voy a continuar hablando del amor en el siguiente, porque por eso lo titulé a este audio 75, ama, corrige. Y estaba hablando parte de la corrección, parte de cómo necesitamos corregir, porque a veces pensamos que corregir es que vengan y me corrijan otros y me insultan, y insultándome me van a corregir. Hay gente que tiene esas costumbres, ¿no? Voy a insultar allá al otro para que se corrija, o me le voy a igualar aquí en palabra y en grosería, y voy a vociferar y voy a ser la persona más baja y denigrante insultando al otro para que el otro, a ver si el otro se corrige. Pero pues eso, como decía, habla más de la otra persona y su conducta social, su comportamiento y todo lo que lleva dentro de su ser para dañar al otro, pero eso no va a hacer que corrija las cosas, porque obviamente a veces el enemigo le engaña diciéndole que si va a insulta a no sé quién y le trata de no sé qué manera y le hace no sé cuántas cosas, ese ser se va a corregir, y sabemos que los comportamientos humanos surgen desde el interior y desde raíces internas que tienen. Y de pronto dice, bueno, le hice tal persona y le hice tal mal y tal cosa y me siento complacido porque le hice tal mal, y ya con eso como que me siento libre porque lo dañé en tal manera, y véalo ahora cómo está y bla, 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 todas esas cosas. Pero ¿quién es el que se está dañando? Es ese mismo ser haciendo ese mal, porque vuelvo y digo, se está hundiendo más en su propio hueco, en su propio hoyo, que está acabando para sí. Eso lo dice la palabra, ¿no? Cuando el malo o el mal actúan en una persona, está acabando yo para sí mismo, porque está obrando mal y está haciendo las cosas mal para hundirse a sí mismo, y a sí mismo cree que si le hace ese mismo mal a otros, pues está ayudando y se está complaciendo. Pero esas son complacencias para el maligno, y la persona que se deja utilizar por él y que hace ese mal y sigue obrando mal, pues obviamente del lado de quien está, del mal. Entonces va a seguir alimentando ese mal, porque bien dice la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres vas a cosechar. ¿Qué estás sembrando para otros? ¿Qué le estás sembrando a otros? Con tus decisiones, con tus acciones, con tus palabras. Y por eso la reflexión en sí mismo, vuelvo y repito, ya para concluir el tema: ama y corrige. Si te amas, te corriges. Y por eso dice, si amas a otros, a sí mismo te estás amando.
Pero si estás dañando a otros, es porque tú no te estás amando también. Porque, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios nombra ame a su prójimo, o sea, se refiere hacia afuera, ¿cierto? Pero también a la vez dijo su palabra, como a ti mismo. O sea, primero mírate, aunque sea primero que mires a los otros, ¿cómo es que yo voy a tratar a ese otro o a esa otra persona o a ese otro ser si yo me estoy amando? Pero si no me estoy amando, así mismo voy a tratar a otros. O sea, si no tengo amor para conmigo, vuelvo y repito y lo he dicho de muchas maneras en estos audios, tener amor para consigo mismo no es alimentar mi ego y alimentar mi yo-yo y decir es que yo soy, yo tengo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy esto, yo y yo y yo, y es que yo soy aquí el chacho del paseo, como dicen por ahí. No, eso no es, ¿cierto? Es decir, amarse a sí mismo es decir, me deseo todo lo bueno, me doy todo lo bueno, recibo todo lo bueno, hago todo lo bueno, porque no solo para mí mismo, para mí misma, ¿cierto? Que doy a otros. Y la frase maravillosa, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Maravillosa frase, ¿cierto? Me encanta esa frase, por cierto, porque es que lo complementa todo. Que eso también viene como sacada de la palabra, porque es similar a ama a tu prójimo como a ti mismo, pero a la vez del amarlo es el trato que le das. ¿Sí? Trata a los demás. ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Así te gustaría que te trataran? ¿Cómo estás actuando frente a los demás? No solo con tus palabras, con tus pensamientos, con las intenciones que tienes de lo que estás maquinando a diario y voy a hacerle, voy a decirle, voy a todo eso, porque esas maquinaciones, por eso dice que Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser y sabe nuestras intenciones más profundas. Conoce lo que estamos pensando aún sin que ni siquiera lo hablemos y ya sabe lo que piensas hacer, actuar, decir, todo eso, porque es nuestro Padre y Él nos creó. Es como si Él todo el tiempo nos estuviera teniendo dentro de su vientre y ahí estuviera sintiendo todo lo que estamos sintiendo, porque así sucede dentro del vientre de una madre con sus bebés. El bebé está percibiendo absolutamente si la mamá está triste, si está alegre. Por eso cuando ya hoy día las madres son algunas conscientes, otras aún no. Usted está embarazada, ¿qué es lo que usted le está transmitiendo a ese bebé? Con lo que come, con lo que siente, cómo se siente. Y eso forma parte del mundo exterior. ¿En qué ambiente te encuentras? En un ambiente desgastante, maltratador, agresivo, de daño. Entonces eso mismo hace que afecte a ese ser interior que está ahí dentro de esa mamá, el ambiente que está viviendo cercano, las voces que está escuchando, porque un bebé cuando nace conoce todas las voces que escuchó durante el vientre de su mamá. Entonces la importancia de que el papá le hable, de que se interese por saber en qué etapa se le desarrolla el oído al bebé para hablarle ahí cercano a la barriga, ponerle cosas que le edifiquen, que dicen, no, pero ¿cómo va a escuchar allá? Está metido dentro de una bolsita, si escucha, si ve, si percibe, cuando su ojo se desarrolla, ve todo, ve las cosas, ve la luz, ve la oscuridad, pero eso sí, nada de decir que nace pecador. El bebé no nace pecador, ¿cierto? El bebé empieza a conocer pecado, que es otra cosa, a cierta edad, cuando ya es niño grande y es consciente entre el bien y el mal. Mientras tanto es una criatura. Entonces a ninguno puede decir, nació un hijo de Dios. Es una criatura. Es un ser vivo que Dios formó ahí como nos formó a todos. Y por eso es responsabilidad de los padres formar a sus hijos y enseñarles e instruirlos en la palabra de Dios, porque después dice, ay, porque este ser es tan malo, tan dañino, tan corrompido, tan perverso, no, yo no creo un hijo así o una hija así.
pero ¿qué le transmitiste desde tu vientre? ¿O qué recibió? ¿O cuando después nació le enseñaste y le instruiste en la palabra? ¿O lo dejaste suelto como un animalito que corriera de un lado al otro y aún así los animalitos se instruyen y se orientan y se educan y aprenden cosas? Mucho más un ser humano puede aprender desde pequeñito a ser instruido por la palabra de Dios y orientarlo en cosas que edifiquen y que sean unas personas que sirvan con cosas buenas a la sociedad. Así es de que si alguien está pensando en tener hijos o ser mamá o ser papá, tiene que tener 3 condiciones que son básicas. Para mí, creo que para los demás sí las digo, 3 condiciones básicas. Tienes que tener una muy buena salud mental, porque lo que tú percibas y lleves dentro de tu ser es una vida que se está formando. Todo lo que tú percibas, esa vida lo va a recibir, ¿sí? Lo que tú tengas en bien para, digamos, económicamente hablando, para alimentarlo, porque tiene que estar muy bien nutrido tu cuerpo. Es decir, un bebé no se dice, se trae al mundo, ya salió al mundo y viene súper formado bien, porque sí, a raíz del momento en que un hombre y una mujer decidan ser padres, tienen que mirar qué alimentación le vas a dar a esa mamá, porque esa mamá necesita nutrir muy bien su cuerpo, los nutrientes que reciba, ¿sí? Y debe estar muy bien mentalmente y obvio espiritualmente para que ese ser que se vaya formando empiece a formarse y a crecer y a salir de una manera adecuada y estable, porque influye obviamente lo que comas, que estás comiendo durante el embarazo, que va a afectar a tu bebé a futuro cuando nazca, hasta qué hábitos estás llevando, porque si consumes alcohol, no solo digo a la mamá, también al papá, porque si el papá es un alcohólico y es un drogadicto, no vayas a pensar que se van a hacer saludable, va a tener alguna afectación en su genética, además de las enfermedades que puedan traer genéticamente hablando, ¿sí? Que todo eso ya se ha venido estudiando, analizando y demás, cómo conocer las enfermedades genéticas que puedan traer o heredadas, porque hay cosas heredadas, pero hay cosas que no son heredadas, sino mal tomadas de ya lo que he compartido de los malos hábitos. Entonces, ¿hasta dónde está ese amor de padres, del anhelo tan grande y exuberante? Quiero tener un hijo, quiero que yo aquí, bueno, mejor dicho, un hijo, una hija, lo que sea, lo que Dios le tenga destinado, también asignado, porque eso también ocurre en voluntad de Dios, y en que le pides, y en que oras, en que muchas cosas influyen, ¿m? Y en el momento de la concepción y todo ese tipo de cosas, también eso es otra situación, bueno, pero con respecto a la alimentación, la nutrición y todo eso que debe tener una mamá para estar saludable. Y entonces decía, económicamente tiene que estar muy bien para alimentar muy bien a esa mamá, primero, ¿cierto? Segundo, obviamente tiene que mentalmente y espiritualmente estar muy bien. Eso en cuanto mientras su embarazo, mientras se nutre, mientras se gesta la vida y todo ese tipo de cosas se forma y todo lo que reciba emocionalmente para que sea un bebé saludable también mentalmente, inclusive espiritualmente, ¿sí? Es muy distinto cuando una mamá está embarazada y ay, se está por allá emparrandada y entonces se ve recibiendo mensajes ahí, palabras y cosas feas, ¿cierto? Malas palabras, o alrededor de un ambiente donde todo el mundo está alcohólico, fumando, tomando y todo eso, afectando esa vida, ¿cierto? Que eso independientemente directa o indirectamente está recibiendo afectaciones. Bueno, eso por un lado. O si el papá es fumador y bebedor y todo eso y va a engendrar a sus hijos de esa manera, ¿cómo cree que le van a nacer? ¿De qué manera van a nacer? Por eso sí se limpia tu cuerpo, limpia tu mente, limpia tu alma, inclusive para tener hijos saludables, espiritualmente, mentalmente, físicamente. Ah, no, quiero ser papá, quiero ser mamá, pero aquí me la paso con sus vicios. ¿Cómo van a nacer tus bebés? ¿Mm? Bueno, eso por un lado. Y la otra, ya hablé una, ¿no? Económicamente, espiritualmente, mentalmente, estar muy bien en eso. Y después, ¿qué viene? Cuando nace. Todo eso es
hay que planificarlo, porque cuando nace, ¿quién lo va a cuidar? Si la mamá y el papá no tienen tiempo para cuidar a un hijo, ¿para qué quieren tenerlo? O sea, ¿para qué quieren traer una vida a este mundo, como dicen siempre, que Dios es el que les da la vida, ¿no? Entonces, un decir, bueno, si es la voluntad de Dios que tenga hijos, ya tienes que ir planificando y pensando de qué manera se van a encargar de cuidar a los bebés, porque es que hoy día vemos lo mismo. Que tienes animales, que tienes perros, gatos, que cuidas animales, bueno, entonces dices, de la manera como tú estás cuidando los animales, da respuesta a cómo cuidarás un hijo o una hija. Si tú quieres tener un animalito, por ejemplo, tienes que adecuarle el espacio, la comida, pensar que tienes que darle cierto alimento, llevarlo al médico, ¿cierto? A que mire cómo está su estado de salud, todo ese tipo de cosas. Eso mismo ocurre con un bebé. Y no es comparar los animales con las personas, ¿no? Pero es que es algo similar. Y tú piensas, si así está cuidando los animales, así cuidar a un hijo o una hija. Entonces, ¿qué tiempo le dedicas a ese espacio de tus animales? ¿Les das cariño? Pues cariño no es besarlos y besuquearlos y decirles lo lindo y lo bellos que son, sino darles el alimento a su tiempo, de sacarlos a pasear, a solearse, a caminar, a ejercitarse, a todo ese tipo de cosas, a que duerman bien, a que coman bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la misma manera, unos hijos. Dice, quiero ser padre, yo estoy que quiero ser padre, que quiero tener hijos, o quiero ser madre, ¿cuándo será eso? No sé qué, bla, bla, bla. Pero eso asume una responsabilidad para sacar tiempo. Porque hoy día, bueno, como hay lo de que el hombre, la mujer, se encarga de ciertas cosas, ¿sí? Según como la parte social en la que vivan o las condiciones en las que se encuentren, entonces se lo dejo allí al abuelo, a la abuela, a la tía, a la prima, al vecino, al no sé quién, así se más, y recuerden que eso tienen que ser personas muy confiables para que no vaya a tener ciertas afectaciones, porque ya vemos todas las situaciones que acontecen cuando los dejan por ahí suelticos en manos de no sé quién o de personas que desconocen sus actuares, y entonces vienen las afectaciones porque no son personas responsables o confiables para dejar a tus hijos o a tus hijas. Entonces, esa es otra situación. ¿Hasta dónde hay el espacio y el tiempo para que verdaderamente la familia se ocupe de sus hijos? Sí, de sus hijas en general. O quieres tener un hijo, pero bueno, yo lo voy a tener, pero yo sé que lo dejo con la señora que me lo cuida, la que me ayuda a hacer el aseo en la casa, o con el vecino. Ese es como buena gente, o la vecina, voy a dejarlo ahí mientras tanto, porque pues a ver, me amerita ir a trabajar y tengo que trabajar y tengo que tener un ingreso para darle todo lo mejor a mis hijos, a mis hijas. Pero ¿qué será lo mejor para los hijos y las hijas? ¿Las cosas materiales? Bueno, esas son cosas básicas, ¿cierto? Pero son tan importantes como dedicarle tiempo, ayudarle en su crecimiento, y en su progreso emocional, en que aprenda a manejar sus emociones, en que en su crecimiento de cómo avanza en sus estudios, cómo avanza en lo que esté aprendiendo, en ayudarle a formar sus hábitos. Que no, pero ¿por qué es así? ¿Qué será lo que le afectó? Pues cuando lo malcriaste, pues cuando le dijiste, lo mimaste y le diste exceso de cosas, o cuando no le diste y le tuviste con ciertas carencias de cosas que necesitaba, y no me refiero a cosas solamente materiales, sino a cosas emocionales, o una conversación, o una comunicación, o un diálogo, o todas esas cosas que influyen. Y pues, pero ¿por qué actúa así? ¿Y por qué habla así? ¿Y por qué se comporta de tal manera? Y es que ya cuando sea grande lo quiero mandar y lo quiero corregir y le quiero que haga no sé qué cosas, pero ¿se las formaste de pequeña o de pequeña? ¿O ahora le exiges cosas que nunca le dijiste o no le enseñaste y ahora se las exiges? Ya es diferente cuando lo formas en ciertas cosas y le enseñas ciertos hábitos, y inclusive los mira que se han enseñado esos hábitos, no solo por lo que dices, sino por lo que haces, y aún así sigue con comportamientos absurdos. Ya es otra cosa, porque dice, no,
ya tomó mañas de aquí, de allá, malos hábitos de sus malas amistades, entonces ya tienes que empezar a observar qué amistades está con las que está tratando o qué cosas está viendo hoy día vemos en las redes sociales o qué cosas está manejando ahí cuando usa un celular o cuando mira una película o cuando escucha cierta música y todas esas influencias externas que hacen que le afecten. Entonces toca empezar a corregir todo eso, toca empezar a analizar qué está tomando, qué está escuchando y como digo, qué está absorbiendo o como dicen que está absorbiendo y canalizando ahí, ¿cierto? Para transformar o no está absorbiendo ni canalizando eso, sino lo está guardando. ¿Y eso para qué le está sirviendo? Si eso le está sirviendo para transmitírselo para bien a otros, eso le está sirviendo es para que le dañe su propia existencia y se la dañe también a otros, porque entonces vienen las afectaciones hacia los demás, ¿no? Entonces, por eso digo, captura cosas, recibe cosas y en qué las convierte, en qué no las canaliza o cómo las transforma, de qué manera está transformando esas cosas. Bueno, me fui por ese lado porque pues tiene relación con todo lo que tiene que ver con el ser desde que está pequeño y todas las afectaciones que recibe, ¿no? Les venía diciendo cómo las transforma, cómo las convierte y el cómo demuestra que tanto se ama, porque es otra cosa. Si tú no te estás amando y vas a tener hijos o vas a ser padre o madre y vas a tener esa oportunidad, esa bendición, ese privilegio, ese llamado, ese de todo lo que es ser padres, ¿m? Que no solamente decir un nombre, esa bendición, porque Dios mismo creó al ser humano para tener hijos y ese fue uno de sus planes y de su propósito, ¿no? Entonces dijo multiplicarse, ¿cierto? Llenar la tierra, sojuzgarla, eso fue un mandato de él. Entonces el tener hijos y tenerlos es lo que yo les digo, no es tenerlos como un animalito o un mueble más de la casa, sino es eso, el estado de la responsabilidad de que si tanto me amo, ¿qué amor les estoy brindando? Si tanto me amo, tengo que no tener malos hábitos y transmitir los mejores buenos hábitos a ellos, ¿cierto? Las mejores costumbres, las mejores cosas que realmente le edifiquen y le ayuden a tener una vida saludable mentalmente, espiritualmente y físicamente, porque son básicas del ser humano. Si un ser humano está mal mentalmente, físicamente o espiritualmente, pues obviamente va a tener unas decisiones, actitudes y reacciones, afectaciones que van a estar dañando a otros. Ahora, si tus padres actuaron mal, si tus padres no te formaron en buenos hábitos o en cosas que necesitabas aprender, saber, conocer, tampoco puedes tomar represalias contra tus padres y decir, no, es que como mi papá y mi mamá no me enseñaron tales cosas o no me dijeron o esto, por eso soy así, o si no, es que entonces cojo la rabia contra mis papás porque ¿por qué no me enseñaron esto y bla, bla, bla? No, ya no hay nada que hacer porque lo pasado es pasado y ya tienes que mirar y saber cómo perdonas a tus padres porque no te enseñaron eso, pero también cómo te miras a ti mismo y te construyes, te edificas y te ayudas a transformar todo eso que está ahí, que lo puedes transformar en cosas mejoradas y ser una mejor persona para, vuelvo y digo, no solo para sí mismo, sino para poder servir a otros en una mejor actitud, en una mejor acción, con unas mejores palabras y en unas mejores decisiones. Así de sencillo. Ya está ahí, paré de contar. Bueno, hasta aquí llego con este tema del amar y el corregir. Y ya vendrá la segunda parte, que luego les estaré compartiendo. Espero que lo escuchen, espero que, como dije, llegue alguna enseñanza a su existir y se tome en cuenta sus palabras, sean de edificación, de transformación, de renovación para cada ser. Y como siempre les digo, no dejen de orar, no dejen de buscar a Dios, no dejen de apegarse a Él. Mantengan permanentemente con Él de su mano, agarraditos siempre firmes y fieles a Él. ¿Para que qué?
para conocer siempre la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Buena, buena, ya saben por qué es buena. Agradable también, nunca nos va a dar cosas que nos desagraden. Y perfecta porque Él es la perfección. Y perfecta significa que nos ayuda a perfeccionar, porque Él nos ha creado y pues Él es perfecto y nos ayuda a que nos vayamos perfeccionando en su camino con Él, para ir ascendiendo y no descendiendo. Entonces, bendiciones para todos, cuídense mucho, síganse cuidando y que Dios los cuide también. Bendiciones en todo y que Él sea su guía, su ayuda, su consejero en cada circunstancia, en cada momento, conforme les compartí, llenándose de ese amor de Él primeramente, porque si no tengo el amor de Él, ¿de qué otra manera voy a poder amar con algo que no sea amor y que se confunda con amor? Pero que no sea amor, porque amor es una cosa que solamente se sabe y se puede comprender cuando se recibe el amor de Dios. Y asimismo, pues, corregirse a sí mismo, es básico, empezar por sí mismo y después ver las falencias que hay en otros o los errores que hay en otros, que ellos mismos Dios los convenza de ese pecado, de que hay un juicio, ¿cierto? Pecado de justicia y de juicio, dice su palabra. Y Él es el único que les puede convencer de que habrá un juicio para todos, de que obviamente el pecado se puede desarraigar de los seres humanos, que no se puede volver costumbre, ni normalizarlo, ni ser algo muy común, porque eso es lo que hace que se dañe a la humanidad y a la vez la sociedad, porque una sociedad y una humanidad que está sin pecado y que busca no pecar, pues obviamente va a ser mejorada, va a ser de bendición y va a ser que verdaderamente sea como Dios al principio creó, para que fuera de bendición los unos a los otros, ¿cierto? Y ayudase a edificar a otros, a construir a otros con su palabra. Eso les quería compartir hasta este espacio, y como digo, hay algo más, pero que ya viene en el audio número 76. Bendiciones para todos y Dios les guarde.